La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos en Lima con Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Se unen también Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancas, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Apumaqui, Estéreo, AM Tagua, nos pone en todo el Perú. Rosa María, muy buenos días. Bueno, qué amanecer para todos los peruanos en el Perú y en el mundo entero. Como ustedes saben, muy temprano esta mañana se informó, 6:40 de la mañana, que llegaba al domicilio de Alan García y en simultáneo también al domicilio del señor Luis Nava, Miguel Atala y otros. Llegaba un contingente policial acompañados de un fiscal para proceder a su detención preliminar por 10 días, que fuera concedida anoche con el sigilo que ocurre en estos casos. El señor Alan García tuvo un intercambio verbal con las personas que entraron a su dormitorio. De acuerdo a lo que señalaba la policía, no quiso bajar las escaleras porque no le decían exactamente para qué habían venido. Le decían que se trataba de un allanamiento y el señor Alan García se retiró a su dormitorio, cerró la puerta con llave y se disparó. En ese momento han ingresado las personas de la policía que habían ingresado a su casa, lo han retirado inmediatamente en un vehículo hacia el hospital Casimiro Ulloa, donde se encuentra en este momento siendo operado. Es un tiro que ha entrado a la cabeza, es una cosa bastante trágica, y los médicos informan que están luchando por salvarle la vida, aun cuando el diagnóstico es crítico. Su estado es sumamente grave y el desenlace podría ser trágico. Así que hay que estar preparados para eso. Yo quiero decir dos palabras a mucha gente que está muy confundida con lo que está pasando esta mañana, probablemente confundida con sus propios sentimientos. El señor Alan García tiene que responder a la justicia por los delitos que habría cometido. No digo que los ha cometido, habría cometido. En ese esquema, la Fiscalía tenía que fundamentar adecuadamente la detención preliminar y en ese esquema dudo mucho que se hubieran quebrado los detenidos para acusarse los unos a los otros como ha pasado en otros casos. Sin embargo, Alan García, por decisión propia, intentó quitarse la vida. Eso es lo que hemos visto. Ha intentado quitarse la vida. Nadie se pone una pistola en la cabeza si no intenta quitarse la vida para no enfrentar esa situación judicial. Esto es una tragedia, una verdadera tragedia, porque la vida de las personas está sobre todas las cosas, incluyendo su libertad. La vida es el primer valor que tenemos que respetar. En este momento hay un ser humano luchando por su vida. Eso merece respeto. Después vendrán los juicios, después vendrán los análisis, después podremos debatir muchas otras cosas. Pero en este momento hay un ser humano luchando por su vida y la vida está sobre la libertad y sobre cualquier otro valor. Lamentablemente, el propio Alan García no lo consideró así y él decidió que perder la vida era mucho más valioso que ir a la cárcel, aunque sea por 10 días. Es una lamentable decisión y hay que decirle a la mayoría que nos escucha, un mal camino. Ese no es el camino. El camino de Alan García estaba en enfrentar, como él había asegurado ayer en una entrevista a radioprogramas, sus procesos judiciales, apelar, litigar y establecer todos los procedimientos para poder salir adelante en los procesos en que se le imputaban delitos. Las pruebas contra él, hay que decirlo, cada día eran mucho más contundentes. Las imputaciones contra el señor Luis Nava son bastante claras. 4 millones de dólares encontrados a Luis Nava en contubernio con el señor Atala, 4,5 millones con su propio hijo. Personas que son amigas entre sí, pero más amigas y más del entorno de Alan García.
personas que no tenían ninguna posibilidad de tener injerencia en obra pública, que terminan beneficiándose con ingentes cantidades de dinero de la empresa Odebrecht. Si Alan García era detenido hoy, conjuntamente con las demás personas, se esperaba que en el plazo de 10 días ya se tuvieran las declaraciones de Jorge Barata, y que por tanto había que asegurar su prisión para evitar el riesgo de fuga, y que por otro lado, ¿no es cierto?, esta prisión iba a quebrarlos y tal vez conseguir alguna colaboración eficaz adicional. No ha sucedido así. Y no creo que iba a suceder así tampoco, porque la militancia aprista en eso es muy disciplinada. Pero Alan García ha cambiado el panorama completamente. Ha decidido ser él el protagonista de la historia, quitándose la vida. Esto no debe ser motivo ni de alegría, ni de entusiasmo, por el contrario. Por el contrario, hay que mirar esto con los ojos con los que se miran una tragedia, porque lo que estamos viendo es una tragedia. Es una persona que ha decidido tomar su vida porque no quiere enfrentar, porque no está dispuesto a enfrentar a la justicia de su país. Y no estamos en una dictadura militar, ni en un régimen autoritario. Esta no es una autocracia que persiga a personas inocentes. Me da mucha pena, eso sí, que Alan García siempre haya repetido que creía en la historia. La historia del APRA es una historia de lucha. No es una historia de tomar la vida con la propia mano. Y también hay que decir que Alan García, supongo yo, estaba en una situación desesperada. No sé si vieron ayer la fotografía que le ha tomado Caretas, sí, o que sale en la edición de hoy, o la misma imagen que él tuvo en la entrevista con Carlos Villarreal, una persona que estaba lo que se llama desencajada. Totalmente, Rosana. Es más, me pareció que uno de la vista la tenía como caída, ¿no? Eso, como, varios han observado que tenía un ojo más cansado que el otro, digamos, sí, ¿no? Sí, había una observación en ese estilo. Sí, una persona angustiada, una persona desesperada. Todo eso es cierto. Pero bueno, vamos a estar informando durante todo este programa de la situación de urgencia en el Casimiro Ulloa. Y también, de ser posible, vamos a informarles a ustedes cómo van las otras detenciones ordenadas por la Fiscalía, que suponemos serán apeladas en los próximos días. Sin embargo, ustedes imaginarán que este incidente trágico cambia completamente, me imagino, la situación de todos los procesados. Vamos a ver qué medidas va a tomar la Fiscalía en las próximas horas sobre esta materia. En principio va a permitir, supongo yo, que los coprocesados de Alan García permanezcan en la prefectura, pero eventualmente podría variar esta disposición. En todo caso, lo que hay que decir, y yo lamento mucho, que miembros del partido aprista ya estén tomando este trágico incidente para victimizarse, evadir su responsabilidad y acusar de esta decisión personalísima de Alan García a la prensa. He escuchado a Luis González Posada acusar a Gustavo Gorriti, a Pedro Cateriano de esta tragedia, ¿no? De haber hostilizado, hostigado, haber conducido a Alan García. Gustavo Gorriti y Pedro Cateriano no han recibido más que insultos de Alan García. O sea que no es que ellos lo hayan insultado, ellos han descrito situaciones reales, documentadas, que pueden no gustarle al señor García o al partido aprista, pero que no son, o a los militantes apristas en general, pero que no son la causa de esta tragedia. Alan García ha tomado una decisión personalísima. Nadie la ha tomado por él. Hoy día teníamos que contarles esto y vamos a dedicar íntegramente el programa a hablar de, obviamente, Semana Santa y de las, digamos, las cosas distintas que se van a hacer un poco este año en el Arzobispado de Lima. Y está con nosotros el obispo, Monseñor Carlos Castillo. Pero qué mejor que esté con nosotros el obispo para hablar justamente de los temas de los que se trata la Semana Santa. Para hablar de la vida, para hablar de la muerte, para hablar de la pasión y para hablar de la gloria. Gracias, Monseñor, por estar con nosotros. Buenos días. Ha sido una mañana complicada, usted comprenderá. Tremenda, tremendísima, realmente. Cuando
abstraigámonos por un momento del caso de Alan García, pero hablemos de la muerte. Porque creo que una persona que toma su vida tiene que estar muy desesperada. ¿Cuál es la respuesta de la Iglesia frente a una persona que quiere dejar de vivir? Bueno, en principio, Rosa María, buenos días. Nosotros siempre tenemos que comprender situaciones difíciles por las que pasan las personas. En especial, no sabemos muchas veces cómo subjetivamente se encuentra cada uno en su conciencia y en su ser ante situaciones exigentes, ¿no? Y ciertamente una cosa es, podríamos decir, la situación objetiva de males hechos o no hechos, pero sí investigaciones que se pueden hacer, y luego es la repercusión personal que pueda tener eso en cada uno, ¿no? En el caso que hemos vivido esta mañana, de este intento, que esperemos todavía, según parece, podría sanar, podría encontrar una vía de salida. Tenemos un proceso de debilitación humana muy fuerte, producto de tensiones que dependen de cómo haya sido la vida de esta persona. Y entonces nosotros en primer lugar tenemos que solidarizarnos con el dolor de todos los que sufren esto y de él mismo. Simultáneamente tenemos que saber que la búsqueda de justicia en una sociedad, digamos, es muy exigente y muy difícil, y digamos, es curioso, ¿no? Puede haber una situación compleja y la repercusión personal que eso tiene puede ser de la desesperación también, ¿no? En todo caso... Y ese contexto, Monseñor, nos han enseñado siempre desde niños que la vida es sagrada y que uno tiene que respetar la vida que Dios le ha dado. Sí, pero eso en la Iglesia tenemos un proceso de profundización. Una cosa es que la ley diga eso, no matarás ni siquiera a sí mismo. Así es. Pero simultáneamente hay que pasar por los procesos complejos de personas que han llegado a situaciones extremas por diversos motivos. Ahora, nosotros sabemos que la misericordia de Dios es infinita. Así es, O sea, por eso es Dios, que digo comprender. Dios juzgará. Así es, no podemos establecer ningún tipo de juicio, porque nosotros no somos los que juzgamos en última instancia. Así es. Y eso se le deja al Señor. Y eso sí, nuestra labor cuando sucede algo así es solidarizarnos, comprender, orar por la persona y ayudarnos todos unos a otros a comprender quizás los mínimos elementos de razón que pueden haber en medio de todo esto. Y ahí, digamos, hay una situación pues compleja que no podemos determinar. Ojos vemos, pero corazones no sabemos. Así es. Tenemos que tener entonces que saber esperar y suspender el juicio. Lo que no quiere decir que no sea importante que haya investigaciones serias, responsables, como las han hecho nuestros fiscales, que han puesto todo el empeño, y lo mismo que los periodistas, en esclarecer las cosas, ¿no? El Papa ha dicho que la corrupción no se combate desde el silencio. Así es. Entonces, lo que se está haciendo en nuestras sociedades es justamente tratar de transparentar una situación que para todos es muy grave, porque la corrupción es fuente de extrema pobreza, de daño al prójimo, de codicia, de una serie de pecados muy graves en nuestra sociedad. Así es. O sea, esta búsqueda de esclarecimiento de los temas de corrupción en nuestro país nos están mostrando que tenemos una sociedad que empieza a recapacitar, porque es que todo ha sido basado en eso, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso no puede dejarse de investigar y de desarrollar. Hay una voluntad de todo el pueblo de que sea todo esclarecido. Simultáneamente, estos hechos, digamos, quizás se han presentado porque, ya digo, subjetivamente cada uno lo toma de acuerdo a cómo ha sido su camino, ¿no? Y ahí, pues, desgraciadamente,
el expresidente García pues ha tenido un momento muy duro y ha pasado a una situación extrema que todos lamentamos, porque las cosas se pueden arreglar siempre con seriedad y con tranquilidad. Creo que, digamos, tenemos que solidarizarnos sí con su familia, que debe estar en este momento muy preocupada. Esperemos que esto, digamos, ojalá se pueda superar este momento aciago y nos va a llenar de luto a todo el país, y simultáneamente también debe llenarnos de coraje para seguir el trabajo efectivo de esclarecimiento de las cosas. No se puede ocultar. Así es, Criminalística está en su casa y también tenemos que informar que la Policía de Homicidios ha ingresado al Hospital Casimiro Ulloa, lo que no es un buen pronóstico, ¿no? Rosa María, hay algunas fuentes que ya están informando una noticia trágica, ¿no? Pero no podemos todavía, porque todavía no está nada confirmado. Tranquilidad. Miren, la muerte no la declaran los periodistas. La muerte la declaran los médicos. Nosotros no somos médicos, así que hasta que no haya una certificación médica oficial, no podemos decir absolutamente nada. Lima está llena de rumores en este momento, pero nosotros no informamos de rumores. Es verdad que está circulando una tomografía muy axial, computarizada, de las más complejas. Yo la tengo en mis manos, no se va a publicar tampoco, porque los récords médicos de las personas están protegidas por la intimidad. Pero sí, las imágenes son verdaderamente impactantes, muy trágicas. No las vamos a exponer porque no corresponde. En el momento en que se nos dé una información, por supuesto, nosotros vamos a compartirla de inmediato con ustedes. Pero es cierto, y eso hay que decirlo, que Alan García se ha disparado. Eso sí es verdad, y lo ha hecho él con su propia mano, en su dormitorio, con una pistola. Tengo la marca, el tipo y todo, no viene al caso de decirlo ahora. Ya Criminalística hará su trabajo, y como ustedes comprenderán, esto frustra un proceso de investigación. Sin embargo, otras personas que rodean al presidente Alan García nos podrán dar mayor información en el transcurso de los días, la próxima semana, sobre el proceso que se va a llevar adelante contra él. Los procesos van a continuar, porque Alan García no es la única persona implicada, pero en efecto probablemente no conozcamos lo que él tenga que decir al respecto por ahora. Por el momento yo te digo, sí, Rosa María, dado que se está en una situación grave o extrema, creo que toda la población debe también elevar una oración que permita que estemos unidos justamente en el dolor de otra persona, porque inclusive una decisión extrema como esta, digamos, implica una cosa que nos desconcierta a todos y nos duele. Nos duele tremendamente que en el país reaccionemos padre, así. Hay gente que te puede decir, sí, padre, pero simultáneamente la misericordia claro, de Dios es infinita, pero la mía no. Entonces, yo sí estoy segura que Dios puede perdonarnos a todos, y confiamos en eso, pero somos humanos. Sí, pero elevar una oración significa dejar a Dios simplemente la respuesta de su destino final. Lo que sí importa es que tengamos en cuenta a la víctima, que en este momento es algo así como la autovíctima, si es que lo ha hecho así. Así es. Y entonces, porque nos duele una cosa desesperada de este nivel. Sin embargo, no por eso nosotros también debemos dejar de luchar y de orar para que las cosas se esclarezcan en la corrupción y el país se levante. Las dos cosas son simultáneas, y es complejo porque es una situación extrema a la que se nos ha llevado, ¿no? Por eso vamos a tener en cuenta eso, y diríamos, cuando hay situaciones complejas como esta, la oración abre un espacio no de borrón y cuenta nueva, no, sino de esperanza de que tanto una como otra se resuelvan por la mejor vía. Pero hay que tener cierto recogimiento, ¿no? Y en este mundo de velocidades, así es, de no redes sociales, que hay un drama muy hondo en el país. Exactamente, ¿no? De twitters a toda velocidad. Sí, yo tengo la impresión de que esto que está pasando ahorita estamos tocando las fibras más hondas de los peruanos, que han sido dañadas, y entonces, claro, se reacciona porque
ha habido muchas frivolidades para enfrentar las cosas y estamos en un proceso de conversión social muy amplio. Y claro, en medio de esto, estos dramas son expresión de que sí se está tocando fondo, y eso es muy importante, ¿no? Pero yo le digo, es lo que veo mucho realmente en las redes, en las respuestas del público, es esta reacción sin reposo, ¿no? O sea, sin pensarla bien. Y justamente la Semana Santa lo que abre es un espacio de recogimiento. Por eso es feriado, señores, para que ustedes se recojan un poco en sí mismos y se pongan a pensar. Así es. Porque la oración es pensar, es meditar. Con Honduras, sí. Con Honduras, por supuesto, y tal vez hasta con guía en algunos casos cuando es necesario. Pero la oración es eso, es ponerte delante de Dios y traer tus problemas, tus angustias, tus preocupaciones y permitirle a Dios que te ayude un poco a esclarecer tu mente, ¿no? Y es además la oración de un pueblo. Exactamente. De un pueblo que reclama justicia y simultáneamente se encuentran en contrariedades muy fuertes, en donde pueden pasar inclusive estas cosas y en donde entonces las retomamos como parte de este ser contradictorio que somos y se las ofrecemos a Dios para que nos ayude a resolverlas. Y Aquí los viernes, como usted sabe, somos sus vecinos, ahora somos vecinos de una cuadra. Los viernes tenemos la misa del Señor de la Justicia. Así es. Que es muy popular. Muy popular. Porque la gente viene a pedir justicia. Así es. Es lo que más pide la gente, justicia. Así es. Y a veces siente que ni siquiera la obtiene en la propia iglesia. Así es. Justamente estos días hemos vivido eso, la importancia de defender a las víctimas y defender a los que defienden a las víctimas. Sí. Es fundamental porque nosotros no podemos desistir. No, señor, lamento tener que interrumpirlo. Nos indican que el presidente Alan García ha entrado en estado de coma, en estado vegetativo. Esa es toda la información que tenemos hasta el momento. Antes de salir al aire, debo confesar que yo ya tenía esa información y no la compartió con ustedes hasta que no sea declarada oficialmente por los médicos que lo están atendiendo. El presidente Alan García está en estado de coma en este momento, en lo que se conoce en la ciencia médica como estado vegetativo. No han declarado la muerte cerebral todavía. Esta es la primera información que tenemos. La información oficial dice estado de coma. Esas son las palabras utilizadas. Vamos a decir lo que ha dicho la ministra de Salud, que el presidente está en estado crítico y muy grave. Creo que tenemos las declaraciones y las podemos poner en este momento, las podemos escuchar. Estado vegetativo. No han declarado. ¿Tengo declaraciones? Sí, acabo de escuchar al médico señalar que el equipo de neurocirugía interviniendo. Es cuanto tenemos que decirles, por favor, voy a permanecer en sala de operaciones. Cualquier indicación o información voy a continuar con ustedes. Por favor, les pido por favor. En este momento se encuentra en sala de operaciones, siguiendo con la intervención con los neurocirujanos. Sigue la intervención. Efectivamente, ha hecho 3 paros cardíacos, pero nuevamente lo hemos sacado del paro y sigue el proceso de la cirugía. La situación es grave. La situación es grave, entonces lo confirma también el director del hospital. Muy bien, muchas gracias. Hemos escuchado a la ministra de Salud señalar que ella va a permanecer en el quirófano con los demás profesionales de salud. El presidente Alan García ha sobrevivido a 3 paros cardíacos, de los cuales lo han sacado en repetidas oportunidades. Está en estado vegetativo, pero continúan con la operación en el cerebro. Él, por las imágenes que tenemos de la tomografía, vemos que hay un orificio de entrada y otro de salida, y que puede haber un impacto cerebral considerable, ¿no? Sin embargo, vamos a esperar que justamente los médicos que lo están atendiendo y los médicos que están trabajando en su caso nos den más información en el transcurso de los siguientes minutos. El señor Alan García, repito, se disparó esta mañana por mano propia en su habitación con su propia pistola. Fue inmediatamente evacuado por la policía al hospital Casimiro Ulloa, que queda
yo les diría 3 cuadras de su casa, no más, y en ese hospital está siendo atendido, y lo que tenemos en este momento es el informe de la ministra de Salud, que ha estado presente en el hospital Casimiro Ulloa informando a la prensa, y también, como ustedes saben, es médico, ingresando. En este momento se encuentra conversando con Mauricio Mulder, y este momento está siendo, por supuesto, testimoniado por toda la prensa que se ha aglomerado en el mismo hospital. El presidente Alan García ha decidido por sí mismo quitarse la vida. No tuvo éxito, digamos, porque se le pudo rescatar, pero ha sido llevado al hospital en condiciones muy, muy, muy críticas, y va a estar en el hospital hasta que se logre esclarecer exactamente cuál es el curso de acción a seguir, pero en este momento no puede ser movilizado del lugar en que se encuentra. Está dentro de un quirófano. La ministra lo ha dicho, 3 paros cardíacos, ha salido de todos, y siguen operando a una persona en estado de coma, en estado vegetativo. Qué tremenda mañana. Una mañana Qué tremenda mañana. Monseñor Tremenda también. mañana. A Monseñor también tiene sus fuentes de información, porque veo que le mandan mensajes por todas partes. Qué difícil enfrentar para el país una Semana Santa en este contexto, ¿no, Monseñor? Usted ha estado pensando, acá en Lima hemos preparado muchas cosas y... Bueno, esta decisión personal es muy lamentable, porque, digamos, se siente un poco esta debilidad como somos los seres humanos, que tenemos pues situaciones distintas, pero creo que lo principal es en este momento pedir por también unidos por la recuperación. Nos preferiríamos la recuperación de él, ¿no? Y pedimos todavía, porque en medio de ese estado que dicen vegetativo, pues todavía puede haber una salvación de la vida en esta vida. La otra se encarga el Señor, y Él se encargará de ayudar, pero sobre todo hay que tener compasión con este momento difícil. Evidentemente. Y los juicios vendrán después, y los Así análisis es también. es otra cosa, eso es otra estamos cosa. en otro momento ahora, sí. Claro. Es como dice San Pablo, ¿no? Dense en cuenta del momento en que viven. Así es, siempre. Esa es una gran frase, San Pablo. Y hay momentos difíciles en donde se cuesta el discernimiento de la aclaración de algo, y hay que vivir intensamente en su situación compleja, ¿no? Difícil, tensa, difícil, ¿no? Y Monseñor, para usted estos días, primer mes como arzobispo, ¿se ha dado cuenta del momento en el que vive? Ah, sí. Bueno, pues estamos dándonos cuenta pues de que tenemos siempre un país que busca la esperanza, la alegría. El Domingo de Ramos fue muy esperanzador, muy bonito. Sí, lo vi. La gente de la calle, compartimos en medio del dolor digamos, por la celebración, al final lee el texto de la Pasión. Toda la Pasión completa, ¿no? Nos tocó San Lucas este año. ¿No? Y linda, la Pasión San Lucas además está llena de misericordia, ¿no? Claro. Inclusive está Malco que le corta la oreja a Pedro. Exactamente. Él lo cura, ¿no? Ah. Siempre, y al ladrón pues le dice, estarás conmigo en el paraíso. ¿Ven? El Señor perdona hasta ladrón. Es, en eso sí, ¿no? De verdad, el Señor perdona hasta ladrón. Su misericordia es infinita. El perdón misericordioso de Dios es impresionante, y por eso es que muere Jesús. Muere, digamos, para mostrarnos el rostro amoroso de Dios. La tentación en Lucas está bien clara, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, si eres el Rey de Israel, bájate de la cruz, y no se bajó. Y la idea era que se bajara para vengarse de sus enemigos, y no lo hizo. Ese es el testimonio del amor de Dios, que rompe la concepción de un Dios que permanentemente está pesando castigando. Así. Claro, que es el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Un Dios bueno, en el Antiguo Testamento hay dos elementos. Claro. Por eso es que, digamos, si no se produce una ruptura, claro, que no existe, ¿no? Claro. Pero es verdad que esos acentos que sobre todo pusieron los sacerdotes de Israel determinan que a veces se piense solamente en eso. El Nuevo Testamento es para esclarecer el Antiguo, y por eso leemos con la claridad de la entrega de Jesús los textos, y por lo tanto los otros disminuyen su peso y su importancia, y en algunos casos hasta se pueden, no se eliminan del texto, pero sí no son parte de la doctrina oficial de la Iglesia, ¿no? Las personas que critican la exaltación de la cruz le dicen a los católicos que nuestro Dios es un Dios muerto, que exaltamos a un Dios muerto
en vez de exaltar al Cristo resucitado, ¿no? Ujú. ¿Por qué tanto crucifijo? ¿Por qué no la imagen de Cristo resucitado? Ya, eso es porque la cruz, la cruz es un instrumento de tortura, pero Jesús la convirtió en instrumento de salvación porque es una decisión libre de amar y de perdonar a sus propios enemigos, a los propios que lo habían asesinado. Y entonces esa cruz es un lugar que allí mismo se está dando ya la resurrección, porque la resurrección es un acto de amor del Padre y del Espíritu con Jesús. Y el acto de amor de Jesús es fidelidad al Padre y al Espíritu. Entonces Él acepta la muerte, no la busca, ¿no? O sea, Jesús, podríamos decir, no es un masoquista que lo que quiere es la muerte inmediatamente y lo torturen, ¿no? Él acepta eso como una condición para expresar el amor de Dios, porque no había otra alternativa, es una celada, pudo haberse escapado. Reza, ¿no? Aparta de mí este cáliz. Así es, reza, aparte de que no hace ninguna exaltación de que de una vez, Padre, y mándame la cruz, ¿no? Él dice, si es posible, apártala. Aparta de mí este cáliz. Pero que se haga tu voluntad y no la mía, que significa ¿cuál es la voluntad del Padre? Bendecir a los seres humanos. Yahvé dijo a Abraham, ya sal de tu tierra, en ti serán benditos todos los pueblos de la tierra, sé tú una bendición. Y la bendición significa la felicidad del ser humano, por medio del amor, evidentemente. Y entonces Jesús viene a realizar la promesa que había hecho desde los orígenes de Israel, este Dios llamado Yahvé. Y ahí la cosa está interesante. En la cruz se recuerda porque realiza el nombre de Yahvé. Yahvé significa yo soy el que está. Y Jesús es el que está para siempre con nosotros. Se queda con nosotros como uno nuestro. Qué difícil hablar de la muerte en la cruz y de la resurrección en una mañana como hoy, pero aunque parezca raro, no sé, me parece oportuno hablar de estas cosas. Nos inspira porque también inclusive a todo el que muere, Jesús lo recoge prácticamente. Ya veremos el juicio que hará. Pero a todos nos recoge Jesús porque muriendo se identifica con nosotros en cualquier situación de muerte y de dolor. Ahora, siempre tenemos mucho, por la formación que nos dan de niños, ¿no? En el catecismo, al infierno, a un purgatorio eterno, sí, donde vamos a pagar las culpas de los... Bueno, la teología y la reflexión de la Iglesia en su conjunto ha avanzado mucho de eso. Yo lo sé, yo entonces, bueno, preconciliar, pero sí es verdad, el infierno tiene que existir porque si no, Dios no sería justo y no eliminaría el mal. Pero no sabemos si está lleno por la misericordia de Dios. No, debe estar más bien vacío. ¿Qué nos dices? Estamos en línea con su eminencia, el cardenal Pedro Barreto desde Huancayo. Cardenal, muy buenos días. Muy buenos días, Rosa María, y un saludo muy especial al arzobispo Carlos. Bueno, buenos días, monseñor Pedro. Qué alegría tenerlo. Teníamos para hoy día, por supuesto, otro programa, pero es inevitable, monseñor, pedirle que nos dé algunas palabras o lo que está viendo todo el Perú hoy día en las pantallas. El señor Alan García decidió tomar su vida con sus manos y quitársela. Están luchando por salvársela en el hospital. Sin embargo, esto tiene conmocionado a todo el país. Es un intento de suicidio de un expresidente. ¿Qué podría decirle al pueblo sobre esto? Yo estoy, Rosa María, consternado, ¿no? Y apenado por él mismo, por su familia, por el país, porque ha sido 2 veces presidente de la República. Y la verdad es que esta decisión, pues, es una decisión que él ha tomado sobre sí mismo y que realmente nos indica que estamos tocando fondo en un país que quiere verdaderamente recuperar la dignidad, la honestidad, y yo creo que es muy doloroso, nos apenamos muchísimo por esta situación, pero sin duda alguna no podemos aceptar que estas situaciones lleven a este tipo de decisiones que son absolutamente personales, pero que la justicia en el Perú sea objetiva y como debe ser, pero que avancemos también en esta recuperación
de la integridad nacional y también que sirva para todos de ejemplo y de ánimo al mismo tiempo, a pesar del dolor y a pesar de la consternación que todos vivimos. Lo que nos dijo el Papa, se lo recordé acá a Monseñor Carlos, no se combate la corrupción desde el silencio, ¿no? Y lo que tenemos acá es un país luchando contra la corrupción, pero también a quienes la resisten. Así es. ¿Cómo conciliar este sentimiento de justicia, ¿no? Queremos ser justos, sí, no queremos un ajusticiamiento, pero lo que estamos viendo hoy es un ajusticiamiento por mano propia. Así es. Eso es lo más triste y yo diría hasta cierto punto vergonzoso, ¿no? Vergonzoso. Y recordando también al Papa Francisco, cuando el 20 de enero del año pasado, a nosotros los obispos que estábamos reunidos con él hizo la pregunta: ¿qué pasa en el Perú? Que Así todos es. los expresidentes están o en la cárcel o merodeando la cárcel. Y ahí habló de Alan García, habló de Toledo, habló por supuesto de Fujimori, no habló de Kuczynski porque era en ese momento el presidente, pero esa pregunta sigue resonando en mi corazón y debe resonar también en los corazones. ¿No? ¿Qué pasa en el Perú? Yo creo que aquí tenemos que cerrar filas en este tiempo también de una condena injusta de Jesús siendo inocente. Nos debe llevar pues también a una lucha radical contra todo signo de corrupción. La corrupción, como dice el Papa Francisco, se puede combatir si es que todos estamos unidos en la verdad y en una justicia para todos. Monseñor, antes de pedirnos, ¿qué celebraciones han previsto en Huancayo? Cuéntenos un poco cómo ustedes van a vivir la Semana Santa ya. Sí, ya la hemos iniciado el domingo pasado con el Domingo de Ramos. Ha sido una procesión multitudinaria. Realmente yo mismo me he sentido muy acogido por la gente y con un deseo también de buscar a Dios en una situación como la que vivimos ahora en el Perú. Ayer también tuvimos una misa muy simpática, muy de la arquidiócesis, vinieron desde Morococha, La Oroya, Concepción, Jauja, Tupaca y también de las parroquias de Huancayo para la misa crismal, ¿no? Donde celebrábamos el día de la institución del sacerdocio y fue una experiencia muy bonita. Y esta noche tenemos a las 6 de la tarde y después la procesión del encuentro de la Virgen, la Dolorosa, con su Hijo Jesús. Y mañana, bueno, normalmente el Jueves Santo, la institución de la Eucaristía y todo lo demás. Lo nuevo que tenemos y la novedad es que Monseñor Nicola Girasoli, el nuncio apostólico en el Perú, nos va a visitar el Viernes Santo, el sábado y el Domingo de Resurrección estará con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. ¿El Domingo de Resurrección? Claro. Sí. Muy bien, Monseñor, muchísimas gracias por toda esta información. Desde acá, desde Lima, vamos a seguir informando las dos noticias, ¿no? Gracias, Pedro, por estar en el programa y oramos juntos en esta situación difícil, tanto por el expresidente como por todo el pueblo. Sí. Así es. Muchas gracias, Carlos. Sé que el día jueves Monseñor Nicola Girasoli estará Sí, contigo, con nosotros tenemos celebrando el Jueves Santo. Un abrazo y a todos una felices Pascuas de Resurrección en estos momentos tan difíciles, tan asiagos, que nos duelen en el alma de lo que está pasando en nuestra patria. Sí, Pedro, muy unidos, hermano, muy unidos. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Monseñor, por estar con nosotros. Y claro, esto cambia mucho la semana, ¿no? O sea, como dice, el hombre propone y Dios dispone. Así es, así es. Además, no ha habido Semana Santa en donde no haya habido acontecimientos de este tipo. Es una cosa impresionante. ¿Ah, sí? Cada año hay una situación especial. No sé si alguna vez hemos pasado una Semana Santa
sin algo impresionante, ¿no? Así. Yo por lo menos las recuerdo cada vez que he tenido que pasar inclusive varias Semanas Santas en época del terrorismo tremendo. Cuando muere María Elena Moyano en febrero, al mes fue la Semana Santa en marzo. Claro. Fue la cuaresma tremenda, ¿no? Y así tenemos muchos hechos que han pasado. Porque pues, es que la fe se vive en relación a la historia. Así es. La fe no es una fe que no es yo digo siempre, no es como le llamaban antes, un tío vivo, ¿no? Claro. Que se le da cuerda y da vueltas simple y llanamente como si fuera una rueda que no mueve nada. No. La fe está en el corazón de la historia, Dios está escondido en la historia. Y detrás de esto hay un misterio que quizás nos puede llevar a desentrañar lo más hondo de nosotros. Yo les digo sinceramente, cuando suceden hechos, esos hechos expresan la problemática más honda de nuestro pueblo. Y esos hechos, si los sabemos leer hondamente, encontramos y discernimos, ¿no? Hay un pueblo que sufre, hay personas que quizás metidas en esto, con problemas, no se dan cuenta y entran en una vorágine que no les permite ya darse cuenta. Entran en niveles de desesperación muchas personas en esto y en distintos niveles. Que tengan relación o que no tengan relación con corrupción, por ejemplo, ¿no? Pero lo importante es que Julio Kotler decía, este es un país en donde hay menos experiencias compartidas. Y lo que tenemos que hacer ahora en este momento es compartir esas experiencias. Hubo una persona que se quitó la vida hace años, que fue José María Arguedas. Y más bien en ese acto que todos respetamos y que además hemos orado siempre, él mostró el límite de su vida también dentro de una debilidad de distinto tipo completamente, un hombre honesto toda su vida, sin ningún problema. Sin embargo, hay algo profundo en los peruanos que tenemos que resolver. Y la Iglesia está para eso, para acompañar los procesos profundos y sacar a nuestro pueblo adelante justamente con la resurrección y la vida. Nadie se quita la vida si no está en una situación muy desesperada. Así es. Eso hay que decirlo. Las personas no se andan quitando la vida sino porque tienen un proceso mental, psiquiátrico, complejo. Y hay que comprender y hay que acompañar y a veces, bueno, a la justicia no le toca ver ese problema, No. pero sí a nosotros acompañar y ahí quizás en ese acompañamiento, no sé qué nivel de relación ha tenido en Iglesia, pero no sé si ha sido bien acompañado, ¿no? Tal vez le ha faltado un poco de acompañamiento espiritual. Así es. Enrique Cornejo, hay que decirlo, se presentó esta mañana en los estudios de RPP, dio una entrevista y solicitó que la Fiscalía lo vaya a recoger ahí. Y ahí lo recogieron. Se acaba de entregar a la justicia en radio programa. No es la primera vez que una persona con orden de detención se entrega en un canal de televisión. Me ha pasado a mí, pero sí hace muchos años. Varias veces, además. Porque a veces por razones familiares, personales, prefieren hacerlo en un lugar público y no necesariamente en su domicilio. Vamos a ir a una pausa, no se muevan, seguimos conversando con Monseñor Carlos Castillo, estamos hablando de la Semana Santa en Lima. Vamos a hablar un poquito al final de los planes que hay para esta Semana Santa. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Nos están escuchando en Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote nos escucha con Radio Santo Domingo, Arequipa nos está escuchando en este momento por Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También nos escuchan en Huánuco en este momento a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, la radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, también nos escuchan en Radio Los Ángeles y en el vicariato de Yurimaguas. Metagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Rosa María. Bueno, acá comentábamos con Monseñor que, bueno, estos hechos lamentablemente pueden trastocar tal vez algunas celebraciones de Semana Santa, pero tiempo al tiempo y vamos yendo paso a paso.
los apristas, lamentablemente, hay que decirlo, así como nosotros tenemos que guardar respeto por el plano personal, ¿no? por el ser humano, más allá de las ideas o de las conductas, los apristas ya están comparando a Alan García con Jesús, ¿no? Entonces Jesús, como dijimos hace un momento, Jesús no tomó su vida, Jesús entrega su vida frente a una celada. Jesús es asesinado por otros, no por su propia voluntad. Entonces hay que tenerlo bien claro, ¿no? No es un acto de la voluntad de Jesús morir en la cruz, es un acto de la voluntad del Padre, a la cual Él se entrega para la salvación. Entonces, son dos cosas diferentes, así que les pedimos un poco de moderación, por favor, a los que participan en redes sociales. Estamos en un momento trágico para la familia García, pero eso no quiere decir que se puedan hacer estas odiosas comparaciones. Yo creo que el respeto a la decisión de una persona en un momento difícil requiere silencio. Especular sobre cosas de este tipo llevan a crear ensoñaciones y mitos que no son convenientes para que una persona pueda vivir los momentos difíciles que está viviendo y, digamos, en paz. Es una cosa muy profunda la que ha ocurrido y no se puede reducir a ninguna interpretación. Yo prefiero el silencio en ese sentido. Así es. Ahora, regresemos a nuestra Semana Santa. Anoche, desde Santo Domingo, como desde hace 400 años creo, sale la procesión. Una procesión muy bonita. ¿Usted estuvo también acompañando la procesión anoche? No pudo estar. No. Pero acá en Santo Domingo siempre se ha hecho el martes. El martes. ¿No? Antes de que todos aparezcan. Martes de la semana. Así es, martes dominico. Y esta es una tradición de muchísimos años que tiene los fieles, ya saben, acá en el centro, que claro, es un poquito caótico a veces porque no se puede entrar, porque estamos tratando de recuperar el centro para los peatones, así que está bien. Mañana jueves, en efecto, va a haber una ceremonia en la catedral. Hay dos. A ver, cuéntenos un poco. En la mañana tenemos la misa crismal, que es el encuentro de todos los sacerdotes de la diócesis, de los religiosos también sacerdotes, en donde hacemos una renovación de nuestros votos, de nuestras promesas sacerdotales que hicimos todos en la ordenación sacerdotal. Y esta es la primera vez que usted va a estar reunido, digamos, con todos los sacerdotes de su diócesis. Así es, y yo tengo que tomarles las promesas. ¿Cuántos sacerdotes tiene la diócesis de Lima? Tenemos de la propia diócesis alrededor de 120 diocesanos. Ya. Y digamos, con las órdenes serían unos 300 más. O sea, unos 400. Unos 400, sí. Y luego también hay mucho transeúnte que todavía está en Lima. En todo caso, sí es una ceremonia muy importante porque renovamos nuestras promesas sacerdotales. También se consagran los óleos con los cuales, en esa misa, por eso se llama crismal, con los cuales se unge en el espíritu a las personas. El aceite de oliva perfumado significa la penetración del espíritu en la persona, simbólicamente referido a que ese signo, digamos, al ser aceite, entra profundamente y ya no sale. No se usa poco, lamentablemente, en algunos bautizos lo he visto. No, en los bautizos se usa siempre. Y en la extremaunción. No, pero también en la confirmación y en la ordenación de los sacerdotes. Que no me he ordenado sacerdotes. De los sacerdotes y los obispos. También a mí cuando me ordenaron me pusieron un montón de aceite aquí. Claro, para que penetre bien profundamente. Claro. Y la idea es eso, el símbolo es precioso, ¿no? Si Dios se llama Yahvé, yo soy el que está. O sea, entonces la expresión es, penetra tanto que se queda en ti el espíritu. Entonces el espíritu vive en la persona y ese símbolo, y el Papa habla mucho del pueblo ungido de Dios por el bautismo. Así es. Todos tenemos el espíritu de Dios por eso. Bueno, y luego, ¿cuál es la otra ceremonia? En la tarde se llama la misa in cena domini, es en la cena del Señor. Así es. Que tiene una particularidad muy interesante, ¿no? El texto de la Eucaristía, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, está en todos los evangelios en el momento de la última cena. Así es. Entre todos los sinópticos, o sea, Marcos, Mateo y Lucas. Así es. Juan es el otro. En Juan
En ese momento, en el momento que están cenando, se levanta Jesús y en vez de compartir el pan, lava los pies de sus discípulos. Así es. Este signo es el signo de servicio, de diaconía que llamamos de la iglesia, y de Jesús para con sus discípulos, para que todos hagan siempre lo mismo entre ellos y con la gente. Y por eso entonces es equivalente compartir el pan, comulgar, que servir. Hay una unidad entre ambos. Si quieres tú, el comulgar es un alimento para servir. Yo siempre lo había tomado como un símbolo de humildad, más que de servicio. No, es lo mismo. Claro. No solamente es la actitud, es la acción. La acción. La acción servicial de diaconía, ¿sí? Había circulado un periódico de muy mala fe que iban a lavar los pies de las víctimas del sodalicio. No, vamos a lavar los pies, sí, de víctimas. Pero de todo. De todos, ¿no? De repente habrá alguno. No sé exactamente ya cómo los han conseguido, porque claro, tienen luego que decidir venir. Lógico. Se les invita. Sí, pero probablemente sí hay algunos. Pero lo importante es que todas las personas que en este año han sufrido a consecuencia del maltrato, quisiéramos especialmente tenerlos en cuenta en este signo capital de la vamos a decir, de la equivalencia de la Eucaristía. Y la iglesia ha estado, usted cree, digamos ya desde un punto de vista pastoral, ¿no?, un poco lejos de la gente que ha sufrido maltrato, mujeres, más que lejos, yo creo que lo que ha habido, porque hay muchas experiencias de cercanía en varias parroquias y además en situaciones nacionales. Hoy día mismo nosotros como Conferencia Episcopal hemos sido claros. Sí. Sin embargo, creemos que sobre todo es para hacernos pensar en el que el conjunto de nuestro país hemos de tener en cuenta siempre a las víctimas como primera cuestión. Y tenemos que cambiar una serie de costumbres. Estamos llamados unas semanas antes para eso, yo te decía, para profundizar en las fibras hondas que tenemos. Una de esas fibras hondas son costumbres machistas, terribles. Y en la iglesia costumbres clericales. En donde es verdad que por ejemplo, como curas siempre somos cercanos a la gente, pero siempre nos salen esas cosas de que las mujeres a un sitio, los otros al otro sitio, claro, ¿no? Estas costumbres, pero que requieren un trabajo más profundo. Si la iglesia, por medio de la fe, no cambia la costumbre, la iglesia entonces realiza costumbres que son legitimadas cristianamente. Así es. Y las bendecimos. Porque así como yo no puedo bendecir a una persona y decirle tú eres Dios, ¿no? Tampoco, más bien la fe ayuda a interpelar y a profundizar las cosas. Y entonces estamos muy retrasados en eso, en que la iglesia, digamos, renueve nuestras costumbres y no nos anquilose en el siglo XVII. Algunos días parece que uno se despierta en el siglo XVII. ¿no? Así es. O sea, hay cosas que leo acá, sobre todo cuando tenemos a nuestros hermanos evangélicos que quieren aplicar el Levítico, que es la ley penal judía. Así es. Eso es terrible. Además, eso creo que en la historia del Perú tengo la impresión de que no se ha hecho nunca así de esa manera. No, terrible. Pero ciertamente es terrible, es aplicar el Antiguo Testamento sin discernimiento. Nosotros, todos los cristianos, tenemos que leer, pues no solamente los católicos, los cristianos tenemos que leer desde Jesús el Antiguo Testamento y recoger las cosas que son sintónicas con Jesús. Claro que no. Y las otras se dejan de lado porque son cosas que han sido totalmente secundarias y son agregados, glosas, como yo le digo siempre a estos hermanos evangélicos, ¿cómo yo voy a aplicar la ley con la que crucificaron a mi Salvador? Así es. Por blasfemo. La Biblia se lee desde Jesucristo, que es amor y es justicia también, pero no es venganza. No hay venganza, así es. O sea, nosotros no creemos en un Dios vengador, ni en un Cristo vengador. Y en eso tenemos que erradicar ciertos elementos, pero eso se erradica lentamente. Pero cómo nos gusta la venganza, ¿no? Así es. A los peruanos nos es normal porque también humanos. Es que todos como humanos respiramos por la herida y pero lo que pasa es que la vida no se hace respirando por la herida, la vida se hace decidiendo libremente vivir juntos. Claro. Y para eso hay que comprenderse, tener capacidad de comprender. Vamos a tener que comprender inclusive estas cosas que están pasando ahora. Claro. Comprender que se puede llegar a situaciones desesperadas y tomar medidas para que no se llegue a eso.
de antemano, digamos, ¿no? Y eso requiere de parte nuestra, yo no quisiera que se sienta un precedente de que cada vez que hay un problema grave hay que recurrir al suicidio. Eso es terrible, sería es un gravísimo. mensaje terrible. Y legitimar terrible. eso con Cristo es mucho peor. Así es. Entonces, por eso es que tenemos que ser un poquito más serios como creyentes y como peruanos. Así es. No podemos, digamos, ideologizar las cosas, especialmente la fe. Así es. La fe no es ideología, ojo. Eso siempre. Cuando la fe se convierte en ideología, así es, deja de ser fe. Es siempre profética, es un espíritu crítico, un ansiador del Evangelio, es esperanzadora y es suscitadora de reflexión y de inspiración creativa. Así es. Si no hay recogimiento, señores, nada de eso va a pasar, además. Así por es. eso tienen 4 feriados. El viernes, hay que decirle siempre a la gente, yo siempre lo digo, el viernes no hay misa, por si acaso. Bueno. La gente va y dice, señor, en la misa del viernes no hay misa, pues, no seas necio. Ese es el día en que recordamos la crucifixión de Cristo. Así ¿Cómo va a es. haber misa, pues? Así, y nada, hijo, ese es lo lindo, ¿no? El acontecimiento de la muerte de Jesús a las 3 de la tarde no puede ser sustituido con ninguna liturgia. Así es. De tal manera que lo que hacemos es un recuerdo litúrgico, pero no propiamente la consagración, porque la consagración es el acontecimiento de entrega de Jesús Y al Padre. ahí sí, monseñor, la piedad popular juega con sus propios ritos, ¿no es cierto? En todo el Perú. Sí, sí. Yo he visto, por ejemplo, en el Colca, una ceremonia preciosa en la noche del viernes, que es la bajada del Cristo de la cruz. Así es. Que es precioso, un recogimiento absoluto. Solamente a la luz de las velas, ellos tienen un Cristo articulado. Entonces, claro, es visualmente impactante. Yo me imagino que en la evangelización española estos actos eran de gran impacto visual, ¿no? Porque la mejor manera de decir algo es vivirlo. Exactamente. Y en eso el Papa tiene muchísima razón, que hay una espiritualidad de la religiosidad popular. Exacto. Y que Latinoamérica es especial en eso. El Papa siempre rescata. Así es. Que eso es interesante porque hemos tenido, digamos, otros papas más europeos y más abstractos, ¿no es cierto? Con aproximación teológica muy abstracta, pero no tan aterrizados con la piedad popular. Y yo no iría despreciando, pero tal vez acusando de fetichismo, ¿no es cierto? La piedad popular, cuando acá, yo lo veo acá en Santo Domingo, es tan importante porque las personas se conectan con Dios por distintos caminos, ¿no? Hay personas que pueden admirar la naturaleza y encontrarse con Dios. Así es. Y hay personas que necesitan imágenes más concretas. Así es. ¿No? ¿Todo vale, padre, en ese sentido? Sí, sí. Todo vale. Pero lo que pasa, lo interesante es esto, que el comparar permanentemente los gestos y acciones propios de la religiosidad popular con el Evangelio permiten rescatar y ver que esos elementos vividos tienen un sentido mucho más profundo. Claro. Si no, se convierte en una costumbre que se hace, cargamos, etcétera, y después al final una buena borrachera y se acabó. Y se acabó, claro. Entonces, no es eso. Entonces, nosotros tenemos que acompañar los procesos que se van gestando en el corazón de la gente cuando realizan esos actos tan lindos y tan profundos. Si eso se evangeliza, nuestro pueblo une reflexión a experiencia y tenemos un pueblo renovado. Así es. Y eso requiere la presencia permanente de la Iglesia como evangelizadora dentro de la religiosidad. Vamos a aprovechar así para hacer un ratito de catecismo, porque el sábado de gloria es cuando rezamos el credo. Jesús descendió a los infiernos. Y la gente dice, sobre todo cuando eres niño, ¿cómo que descendió a los infiernos si es Jesús? No se entiende eso. ¿Por qué? Si era Dios, ¿cómo que descendió a los infiernos? No, eso significa que se pensaba en el infierno era también, o sea, ese término es ambiguo, es lugar de condena real. San Juan dice es la ausencia de muerte Dios. eterna, ¿no? Muerte eterna. O sea, Claro. la expresión de San Juan es más existencial, más vivencial. Es lo mismo, ¿no? Es realidad, digamos, de negación del amor y de la vida. Así es. Ahora, descender a los infiernos se refiere ahí en este caso a otra visión, que es simplemente la parte inferior donde están los muertos sepultados. Claro. Y entonces Para se refería resucitar a los muertos. y se refiere a que como en el Antiguo Testamento no se había conocido el cumplimiento de la promesa. Claro. Entonces Jesús va a predicarles también a los muertos
para decirles que ellos también tienen parte de la experiencia de la resurrección, de la promesa de la resurrección que se cumple con Jesús. Claro. Entonces todos, Abraham, todos esos murieron en la esperanza. En la esperanza ¿De acuerdo? de nuestra fe. Así es. Entonces, por eso es que Jesús baja a las partes, o sea, a los sepulcros, digamos, para que ellos también reciban la promesa y así todos algún día resucitemos. Claro. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que celebramos el sábado, en realidad. Así es. Pero esa celebración es una celebración impresionantemente bella. Claro. Y que es muy poco concurrida. Yo Sí. invito al pueblo a que haga un esfuercito de Es la ir el ceremonia de la sábado. luz, ¿no es cierto? Es más complejo. Ah. Empieza con la luz, se bendice el fuego y el cirio entra en la iglesia a oscuras. Y luego se va encendiendo las velas y, según la tradición, después de digamos, incensar al cirio y de cantar el exulte, que es un cántico de San Agustín, larguísimo, casi 20 minutos de canto, empiezan las lecturas, las 9 lecturas, tomadas 7 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo. Y en esas lecturas está la palabra que ilumina. Así como Jesús es la luz que en medio de la tiniebla, como en el Éxodo, el nuevo Éxodo, camina en medio de las tinieblas, guiando al pueblo, de la misma manera la palabra esclarece las tinieblas. Entonces hay una relación entre luz y palabra. Y claro, y la luz en el profeta de Isaías viene a consecuencia de que hacemos actos de amor. La palabra es eso, Dios nos dirige la palabra para relacionarnos, dialogar y amarnos de esa manera, porque nos entendemos y entonces se ilumina nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces Es ahí donde se prenden los cirios que dan inicio al año litúrgico. Así es, todas estas lecturas se hacen con los cirios encendidos y luego ya se enciende toda la luz de toda la iglesia en el Gloria. Claro. Antes de las 2 lecturas del Nuevo Testamento. Ya. Se canta el Gloria y se retoma el Aleluya, que el miércoles de ceniza se interrumpió. Así es. Entonces la iglesia vuelve a cantar el Aleluya, porque Aleluya significa alegría por Yahvé. Sí, acá somos muy respetuosos. Acá en Santo Domingo, me acuerdo, hay la costumbre que después de la misa la gente se acerca al altar para ser bendecido con agua bendita. Claro, bueno, esa es otra cosa que hay. Claro, y se suspende. En Cuaresma, no se hace. No se hace. La gente se queda un poco, ¿no?, sorprendida. No, señores, en Cuaresma no. Cuando terminen los 40 días, encantado de recibirlos. Bueno, es relativo, porque la vez pasada hemos tenido que estar echando porque la gente reclama. Sí, pero Sí. Es por la Cuaresma, es un símbolo de penitencia, Sí. porque en lo que estamos hoy es una etapa de penitencia que no Sí. termina hasta el Domingo de Resurrección. Sí. Y luego viene ya la época de Pascua, que son 5 semanas más, ¿no? Hasta Pentecostés. Ahora, en la celebración de la Pascua, en la noche, se bendice también el agua del bautismo. Claro. Y luego se esparce. Hay gente que lleva su Asperge agua, el agua, que sí. lleva su agua para que... Sí, también, La sí, gente lleva su agua. cantidades. Hay gente que lleva baldes de agua. Sí, Yo estaba diciendo, sí. ¿qué es esto? Agua bendita en balde, pero qué barbaridad, ¿no? Y que es el agua del amor de Jesucristo, que es él, Es un no símbolo. teniendo pecado, se bautizó y se hizo uno de nosotros. Claro. Y entonces la gente, y por eso bendición significa eso, o sea, el decir bien para vivir bien. ¿Qué día es el día que se visitan las iglesias? Costumbre muy limeña. La costumbre es en miércoles y jueves santo, Claro, ¿no? También mañana. A veces en la viernes Hoy en la y mañana, por eso el centro está casi peatonal hoy día. Llenísimo, sí. Porque, sí. viene mucha gente y mucha gente quiere visitar 7 iglesias. Sí, cuando yo estaba en San Lázaro era impresionante la cola, ¿no? Ah, sí, claro. Cuando fui párroco de San Lázaro y en la iglesita pequeña, Claro, lo que es la pasa es Virgen la Virgen del Rosario, ¿no? Claro, lo que pasa es que aquí tenemos la ventaja de que las iglesias están muy cerca. Muy cerca, Entonces claro. ver 7 iglesias es facilísimo. Claro, sí, pero- Caminas de 2 cuadras hay otra, 2 cuadras hay otra, 2 cuadras hay otra y ya está. Pero en los barrios de Lima sí están lejísimos. Lejísimos. Yo vivo en Miraflores, pues de María Reina a la Virgen del Pilar son 12 cuadras. ¿Ya? Y ahí no hay nada más que eso, ¿no? Todos Conquistadores son 12 cuadras, o sea que es lejos. Sí. Y en los pueblos del Perú también, hay la iglesia y casi punto, ¿no? Un par de capillas tal vez. Así que mañana bastante movimiento en el centro. ¿Y el domingo a qué horas es la misa, monseñor? El domingo tenemos la misa, como siempre, a las 11.
con usted. Sí, la misa de la mañana de resurrección. Que es la fiesta más grande de la iglesia. Así que ese día hay buen almuerzo, todo. Sí, porque es fiesta. Sí. Es y tremenda el fiesta. Papa da la bendición Urbi et Orbi. Exactamente. Para todo el Orbi, para la ciudad, ¿no? Así es. Yo pienso que si marchamos todos a la resurrección, por lo menos debemos tener siempre la esperanza de que en los momentos tristes, como el que estamos viviendo ahora, encontremos por inspiración y profundidad de la oración una vía de salida en donde todo se vuelve a equilibrar, diríamos, ¿no? Eso esperamos, monseñor. Seguramente usted va a ser solicitado mucho en las próximas horas. Yo le agradezco mucho que haya estado esta mañana para traernos un poco de paz en medio de un día muy difícil. ¿Puedo Sí. terminar rezando una oración que nos ayude a todos? Por supuesto, monseñor. Yo solamente, antes de despedirnos y escuchar la oración, señalarles que la situación sigue exactamente igual como la reportamos al inicio de este programa. El estado de Alan García sigue siendo muy crítico. Lo han sacado de 3 paros cardíacos. Está en estado de coma. Hay un contingente médico tratando de salvar su vida. Sigue en el quirófano. Como ustedes saben, él tomó su vida esta mañana, se disparó a sí mismo en la cabeza y estamos a la espera de más información médica. Son los médicos los que tienen que informar, no los periodistas. Hay muchas noticias. Hay muchas noticias, pero yo reitero, la muerte la declaran los médicos, no la prensa. Entonces tenemos que esperar los informes médicos. Lo que nos dice hasta el momento las autoridades de salud es que el señor García está en estado vegetativo, muy crítico, que ha salido de 3 paros respiratorios, de 3 paros cardíacos, y que se mantiene con vida. En este momento el señor García se mantiene con vida. Rosa María, permíteme hacer una pregunta a monseñor, y es una pregunta muy simpática de un oyente. Le dicen a Rosa María, estoy siempre de acuerdo cuando tú defiendes la igualdad de las posibilidades entre hombres y mujeres, lo que llamas enfoque de género, pero mi familia no están de acuerdo y dice que apoyas la ideología de género. ¿Qué dice monseñor? Se están haciendo un enredo con las palabras, no saben ni lo que significan. Yo lo que pasa es que creo que no es el momento para hablar de eso en este momento, ¿no? Yo preferiría, yo lo dije la vez pasada también, dije algo, Sí. yo voy a sacar un documento oficial de la Iglesia de Lima sobre el tema. Ah, qué bueno, monseñor, Eso para aclarar estoy las estudiando cosas. todos los elementos para que tengamos más claridad, porque hay mucha confusión. Así es. Lo cierto es que de ninguna manera nadie favorece el que las personas puedan cambiarse de sexo a su gusto. Eso lo puede hacer cada uno por su conciencia, si Así quiere. es un tema de conciencia Pero personal. de ninguna manera eso es humano ni es cristiano. Pero en fin, ya habrá tiempo para que eso se esclarezca. Estamos en una mañana muy difícil, no podemos entrar en ese tipo de cosas ahora. Así es. Vamos a esperar ese documento del obispo de Lima, que yo creo que va a ser muy esclarecedor y muy humano, porque estamos hablando de temas que conciernen justamente a la humanidad de las personas. Monseñor, le doy paso para rezar esta pequeña oración justamente por esta mañana tan complicada que estamos viviendo. Bueno, el Señor Jesús se entregó en las manos del Padre. Como hemos visto hoy día, y una cosa, a veces nosotros creemos que por nuestra voluntad podemos hacer todo, pero hay que ponernos en las manos del Padre. Y yo, a pesar de que esto haya pasado y que tú hayas dicho eso, de que él mismo bueno, la noticia es esa, ¿no? La noticia es que esa. el doctor García tomó la mano contra sí mismo. Vamos a rezar esta oración para que todos nos pongamos en la mano del Padre siempre y para que hagamos su voluntad. Es la oración de Charles de Foucault. Y vamos con ello a rezar también para que el propio presidente Alan García, en este momento difícil, se ponga en las manos del Padre. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo y lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas las criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo, y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
Oremos al Señor para que siempre podamos vivir con paz y esperanza, y para que en estos momentos de entre la vida y la muerte el presidente García pueda curarse y pueda unirse otra vez a la sociedad peruana en medio de las dificultades, para poder afrontar juntos los problemas que tenemos que resolver. Amén. Amén. Nos tenemos que despedir. Tenemos que despedir. Hay para ustedes una programación especial de nosotros aquí de Radio Santa Rosa. Sin embargo, yo me retiro hasta el día lunes. Estarán bajo el comando de Abel, acá todos los periodistas que cubren todos los eventos que Monseñor nos ha señalado, y otros más, por supuesto, que se van a ir realizando durante esta semana de reflexión. Y también lo que vaya pasando vamos a ir comentando. Por supuesto, también la parte periodística, pero como ustedes saben, esta es una radio pastoral y justamente estas fechas de Semana Santa son para nosotros muy importantes. Tenemos una audiencia muy grande que nos sigue justamente por el servicio pastoral que brindamos. Muy bien, nos tenemos que despedir. Nos despedimos, Rosa María. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Monseñor, y nos vamos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.